Con mucho gusto, con mucho gusto. Miren, lo que quería era hacer algunas acotaciones en relación con el tema de La Vega, que para mí es pura distracción, no es otra cosa sobre el que Rosalía ya estuvo tratando. Yo di mi opinión en un artículo que hice. Hay varios abogados muy avesados en este país que han opinado igual, o yo opiné igual que ellos, para ser más correcto, en el sentido de que el artículo 64, párrafo primero de la ley 176-07 establece que cuando no haya vicealcalde, el presidente del consejo remitirá al presidente, solicitará al presidente que haga la designación del alcalde conforme establezca la Constitución. ¿Qué sucede? Que esa ley 176-07 es preconstitucional en relación a la Constitución de 2010. La Constitución de 2010 dejó ese vacío en cuanto al procedimiento, porque la previa sí establecía el procedimiento, que era la terna y ese tipo de cosas. Pero en el artículo 128, donde están las atribuciones del presidente, numeral 3, específicamente la letra E, dice: y las demás atribuciones que le acuerden la Constitución y las leyes. Lo que establece tácitamente un permiso, implícito un permiso para el que el presidente, si la ley 176-07 establece que el presidente, quien puede designarlo, tenía derecho y vocación para designarlo. No se ha hecho, pero ese no es el asunto, esa no es la importancia y la trascendencia que tiene en la designación de la vicesíndico o el síndico de La Vega, o reposición de la vicesíndico que ya había renunciado, que si se conoció o no la renuncia. No, esa no es la importancia que tiene. Fíjense de algo, señores. Aquí hay unos elementos de distracción que se están usando para sacar a la gente de los temas más importantes. La primera semana que nos pusieron el asunto de la renuncia de Carlos Pimentel a un asunto sin trascendencia, nos embullaron con eso 2 semanas y algo más, hablando de la aptitud de Carlos para eso, de la incompatibilidad de un cargo con otro, y no pasamos 2 semanas en eso. La segunda, se han inventado, no sé, porque hay estrategas para eso, se han inventado, dicen que es un señor que se llama apellido Bengochea, se han inventado el asunto de la falta ortográfica. Primero, la resolución y la vocación que tenía el ministro de Administración Pública para emitir una resolución en ese sentido, de que chequear, que llevaran factura de luz, de energía eléctrica, que ese tipo de cosas, si era invasión a la privacidad, si era una violación a al derecho de privacidad y ese tipo de cosas. Pero después lo de las faltas ortográficas, con ese chin de las faltas ortográficas nos distrajeron 2 semanas y media más. Se acabaron esos cartuchos y ahora viene el asunto de la como dice, desrenunciación, ese neologismo que ha creado mi hermana Rosalía, que se me ha ocurrido, sí, de la vicealcaldesa de La Vega. No hay tal problema con eso. El presidente pudo haberlo designado y no ha querido, allá él con eso. Para no calentarse un chin más. No ha querido, el presidente no ha querido, no voy a poner la razón, él tendrá sus razones para eso. Él pudo haberlo designado y no es verdad tampoco que se incluyó en la Constitución nueva, cuando se hizo la reforma ahora, la formalidad y el procedimiento para que el presidente pueda hacer eso, para que el presidente y que lo hiciera expresamente se demostró que no, el presidente no ha querido, no lo ha querido designar. Entonces ahora traen la cuestión de si la señora, ¿cómo que se llama la señora Rosalía? Amparo Custodio. Amparo Custodio, esa tristemente célebre señora Amparo Custodio, que me dice que tiene reputación de una señora muy seria en La Vega y ese tipo de cosas. Emerson, yo quiero, disculpa la interrupción, esa señora, yo le quiero decir algo. Yo creo, de verdad, desde que ella tomó esa actitud de renunciar, ella es del Frente Amplio, esa señora no fue muy responsable, por no decirle irresponsable, porque esa señora, si ella fue en la boleta y ella salió vicesíndica, ella tenía una responsabilidad frente a la comunidad del municipio. Ella no podía renunciar así porque sí. En principio, ella debía asumir el ¿de qué partido que ella? Dígame. Bueno, no importa, del Frente Amplio. Y eso no son los que son más correctos, y son revolucionarios. Precisamente, por eso creo que actuó de manera muy irresponsable un partido de izquierda, que debió, de alguna manera... Están apegados a los principios de los partidos de izquierda. Debió asumir su responsabilidad y no crear. De hecho, fue ella, más que el presidente de la República,
Óigase bien, desde mi punto de vista. Discúlpame. ¿Cómo que? Discúlpame. Pero discúlpame. Para mí, más que el presidente de la República, como se ha manejado el tema, yo creo que desde el punto de vista institucional, quien creó la verdadera crisis fue esta señora con su renuncia. Porque ella debió asumir su responsabilidad como vicealcaldesa. Sí, pero cuando ladra el perro hay que pegarle al amo. No es verdad que eso fue una decisión de ella en términos de su autonomía. Ella actuó como un ser heterónomo ahí. Ella renunció porque alguien le indujo a eso y faltó su responsabilidad, aún siendo de un partido de izquierda. Que siempre, aún siendo de un partido de izquierda, que siempre alardean de mantenerse apegado a principios éticos y a comportamiento ético en el ámbito del desempeño de la política. Ella faltó a eso. Y mire que es una persona que, según he averiguado, escúchenme, yo estaba en el comentario, mire que es una persona que, según tengo informado, es una persona de muy buena reputación ganada en La Vega, pero llegó el asunto de la política que arregla y daña personas según las circunstancias, y entonces la dejó embarrada. Pero eso se pudo haber evitado. No removiendo. Yo le digo a usted, no tienen hablando de eso, eso no tiene trascendencia. No tienen hablando de eso, no tiene trascendencia. Ahí usted no quería ese problema, ese conflicto. Bueno, hay supuestos asesores buenos en la materia. ¿Para qué carajo mueve ese conflicto a un se alcalde quería? Que fue el más votado en su pueblo, para ponerlo en un ministerio? Pero es un asunto de estrategia política para futuros candidatos que hay dentro de ese mismo partido y a los que ese exalcalde es adepto. Yo necesito mi figura en tal sitio, porque él está tendenciado con cierto precandidato que tiene muy buenas posibilidades, y entonces esas son estrategias. Ahora usted va a ir a ocupar un ministerio en esa parte de mi cuota, démele un ministerio fulano. Eso es lo que ¿Cómo queda parado el partido allá en La Vega? Pero se ha medido en La Vega. Yo tengo información de que se ha medido fidedigna, de que se ha medido en La Vega, que si se hubiese hecho una elección nueva, convocado a unas elecciones nuevas, se podía Kelvin, la persona que se designara, solo tenía Kelvin que pedir que votaran por él, y la mayoría, el 80% de los veganos decía que votaban por quien Kelvin le dijera. El gobierno pudo haber hecho eso, pero tampoco el presidente quiere hacer eso, y tendrá sus razones que uno no conoce.